8. El noviazgo de María del Carmen, la mayor de la familia del guarda de la carretera, de esa carretera que unía Sevilla, la fábrica de la Cros junto a la gasolinera, los terrenos de Rafael Campos y las tierras del Marqués de Carranza, crearía la primera separación entre las hermanas mayores. Adoración, la más pequeña, al llevarse casi 5 años de diferencia con Virtudes, solía jugar con el pequeño cuando las otras dos, ya mocitas, se entregaban a las confidencias propias, tras observar los cambios que acontecían en sus cuerpos. Respecto a la mentalidad, la mayor se entregó rápidamente a las pasiones de entrepierna. Con Jaime. Mientras que Virtudes mantenía la poesía como colmadora de las carencias humanas. No obstante, también se ligaría, pero ya fuera del ámbito rural, a un sevillano de folclor y festejos, pero sin olvidar la seriedad del alma. Como buen cumplidor de devociones hispalenses con su hermandad de la Lanzada, donde conectaba con el más allá para posteriormente, con algo menos de un mes, bailar, cantar, tocar las palmas, y la guitarra en la caseta de su feria de abril. María del Carmen le explicaba cómo al acercarse a Jaime, ellos se mostraban como el toro, el gallo, el cerdo, o el cabrón, que responden con el rabo tieso procurando montarlas. Pero a diferencia que debían realizarlo como Dios manda. Es decir, con el beneplácito de las familias en una celebración que debía ser católica al no contemplarse otra alternativa religiosa ni doctrinal. Todavía con Franco como jefe de Estado, en España no existía un clima distinto que el trabajo tras haber enterrado a los opositores, y la restauración de una misa que duraría décadas. Las mismas en poder olvidar, todos los seres asesinados por su ideología. Como siempre ocurre, los muertos caídos fueron más españoles que los que quedaron. Ya que de su olvido se alimentan los vencedores. Y estos pueden enarbolar la bandera. Mientras los otros yacen postrados eternamente. El Marqués de Carranza poseía, además de grandes extensiones de tierra dedicada a labores agrícolas, un gran cortijo que daba alojamiento incluso a varias familias y servía para guardar toda clase de aperos, de maquinaria pesada como el tractor con los distintos enganches de uñas de arados, remolques para cargar fertilizantes, depósitos de líquidos que se llenaban de veneno, para esparcirlos sobre la hierba temprana, etc. Las dos hijas mayores fueron, según Carmela, siempre en malhumorados aspavientos sobre su desdichada vida, las únicas que quiso tener. Pero se vio forzada a criar más hijos debido a la mentalidad de los hombres de aquella época. Las jovencitas eran admiradas por esos lugares de campesinos, siendo piropeadas y deseadas por los jóvenes del lugar, que podían verla pasar alguna vez camino de la Venta La Merced, o incluso yendo a estudiar al colegio. La menor de las dos, Virtudes, fue incluso reina de la belleza en el pueblo cercano de San José de la Rinconada. Desde entonces, María del Carmen y Adoración, la más pequeña, la admirarían con orgullo en los momentos de fraternidad, y la envidiarían al enojarse. Al caer enfermo el cabeza de familia, Carmela comenzó los preparativos para irse donde siempre quiso estar. Es decir, en un lugar que pudiera charlar tranquilamente, pues muy apasionada del diálogo, no soportaba la idea de tener como compañera de confidencias y murmuraciones a Catalina, su vecina más próxima. Mientras su esposo, el Tintín, estaría con quien sabe, disfrutando la vida con una copita de tinto. Habría que vender toda la cuadra llena de animales. Las vacas de leche darían un buen dinero. El toro y los terneros se venderían para carne como siempre. Lo mismo ocurriría con los cerdos y las gallinas. Habría que ir desalojando la granja, toda repleta de vida, y trasladarse a un ridículo piso, en un edificio hecho por un constructor, que siempre sería valorado por utilizar la mezcla de arena y cemento en una proporción honrada. La mujer del guarda de la carretera bien sabía de las malas prácticas de otros vaqueros que echaban agua a la leche para incrementar la ganancia. Si bien es cierto que el lechero utilizaba un densímetro para asombro del ganadero al comprobar que la ciencia y la fe no hacían una buena mezcla. Incluso rumoreaban que lo sabía quien añadía orina, ya que al ser esta ligeramente más densa que el agua,
Se podía burlar al que con su ridícula boya milimetrada, procuraba no ser burlado. Prestando atención a esa lectura para comprobar la calidad que toda leche fresca debe tener. Cada vez que había que abrir un agujero en la pared, con el taladro, hacía alarde del conocimiento y experiencia respecto a la mezcla utilizada en la obra y de esta manera, nadie tenía duda que el piso del constructor Ramiro Laoz fue un acierto. También es cierto que taladrar la pared, así como arreglar enchufes, cambiar las zapatillas de los grifos, poner bombillas, ponerles interruptores a alguna que otra lámpara, etc., lo haría su hijo, perpetuando la distribución laboral de género. Como posteriormente así adquiriría protagonismo este asunto en la contienda dialéctica social. Además de servirle de oyente obligado. Más para consuelo de sus aflicciones, que para transmitirle las ideas que el padre enfermo ya no podía en ese viaje obligado que es la vida misma. En el apartamento, quedaría el guarda de la carretera, sin conocer a su familia, sin poder dialogar, sin poder incluso realizar tareas básicas como ir al servicio, asearse, o incluso prepararse algo de comer. Arterias y venas que regaban el cerebro se habían llenado de restos que taponaban la correcta circulación. Lo denominaron técnicamente como una arteriosclerosis cerebral, afectando prácticamente a la mitad del cerebro que sufría la falta de riego sanguíneo. Aquí finalizó el sueño de un hombre prudente, de creencias religiosas, y se hizo realidad el de su esposa, que consistía en darle media vuelta a un grifo, para obtener agua y no tener que acarrearla desde el pozo. Poder defecar en un váter, tirar de la cisterna, y no salir a un corral con gallinas de por medio, o a una cuadra con vacas. Y lo más importante, poder estar rodeada de personas con las que charlar. Además, en esa nueva situación, lo haría doblemente, pues faltaba la voz de su esposo. Aquella mujer que debió tomarse pólvora de los cartuchos de la canana de la escopeta de su marido, que dio lugar incluso a ingresarla en el psiquiátrico de Miraflores, a no ser por la mediación de su padre, se encontraba teniendo que alimentar a su esposo sin conocimiento, ponerle unos pañales, llevarlo a la ducha siempre con ayuda de una hija o su hijo, tenerlo que afeitar, cortarle el pelo, y cuidar constantemente que no partiera ningún jarrón, ninguna figurilla sobre un mueble, o tirase un cuadro, empujase una silla, o se fuese incluso del hogar al abrir la puerta principal. Tras 12 años de sufrimiento, de él y su familia, sin poder decir dónde le dolía, pues también tenía la vejiga urinaria inservible con unos pólipos, entregó su vida curiosamente al llegar de visita familia suya de Granada, la que fuera su tierra de niñez y juventud, precisamente con un sobrino sacerdote de la Orden de los Padres Escolapios, que se encontró con el trabajo de asistir la ceremonia de dar sepultura a su tío. ¿Qué le ocurrió a Carmela para no querer tener más hijos después de Virtudes, su segunda hija, en un país que incentivaba a la familia numerosa después de haber salido de una guerra civil? Después de la segunda, deberían transcurrir 4 años para que naciera Adoración, y 6 para Arturo, el más pequeño. Aquí se materializó el deseo de Arturo padre, que solía mencionar. Muere el hombre pero queda el nombre. En ese tiempo desde Virtudes hasta el nacimiento del pequeño, ¿cómo fue la convivencia conyugal, sin preservativos, y con una esposa que se negaba a tener más descendencia después de su segundo parto? ¿Podría haber soportado un hombre de aquella época que no contemplaba el divorcio como solución, estar sin practicar sexo con su compañera? ¿Habría hecho uso de la violencia? ¿La habría forzado para mantener relaciones sexuales? Evidentemente, en un escenario de posguerra, con hambre generalizada incluso en una década o algo más, con uniones matrimoniales católicas, con el sueldo del marido como sostén económico, sin posibilidades para una mujer de trabajar fuera del hogar, ¿a dónde podría acudir la esposa que sufriera desavenencias con su pareja? Podría ir, por ejemplo, a una pareja de la Guardia Civil y exponer que está siendo forzada a tener más hijos en contra de su voluntad. Evidentemente,
La política española, o mejor dicho, el contexto histórico más que político, pues no existía otra alternativa que enterrar a los muertos y mantener el orden, no propiciaba darle oído a una demanda semejante. La violencia conyugal no formaba parte de la sensibilidad pública y se ceñía al ámbito doméstico. La pobreza impedía mediante un pleito romper una unión matrimonial. La Iglesia Católica había quedado como cimiento religioso e ideológico de una España que no era más que un cementerio. Deberían pasar décadas hasta que toda esa generación de españoles fuera olvidando los odios, los rencores de sus seres queridos muertos por ideas contrarias, por soñar con un mundo distinto e incluso un país distinto. Anarquistas, comunistas, liberales, monárquicos, republicanos, nacionalistas, conservadores, católicos, revalidaban unos contra otros en un siglo de altísimo contenido ideológico. Pues tras el éxito del comunismo implantado en Rusia y la creación de la Unión Soviética, la utopía del reparto material, de la fraternidad entre todos los individuos, se presentaba como posible también en el resto de Europa, e incluso en su extensión colonial histórica. En Asia, China abrazaba también el comunismo. Era la primera vez que el mundo se acercaba a la materialización del revolucionario que entregó la vida en la cruz. María del Carmen trabajaría en la oficina de una empresa de autobuses, en Casal, situada en el polígono Carretera Amarilla. La misma área industrial donde se encuentra Iturri, empresa de origen vasco que le daría la colocación laboral a Jaime, el que sería su esposo. El Largo procuraría enlazarse con la hija del dueño de Iturri, Almudena, una bellísima y delicada violinista, después de ser rechazado, debido a su homosexualidad con el tesorero del arzobispado de Sevilla, el padre Rafael Campos. Esta familia de empresarios, trasladados desde el País Vasco a Sevilla, tenían su residencia en el Patio de Banderas. Un lugar reservado únicamente a las familias más pudientes. Aquí se encuentra el Alcázar, que incluso hoy en día sigue siendo residencia de Su Majestad los Reyes de España cuando visitan la ciudad hispalense.